un foco. ¿Cómo compras un foco? ¿Cómo lo pides? De cierta potencia. El Potencia. voltaje. Potencia. En especial de cierta potencia. Mira, ya tenemos potencia, voltaje, amperaje, tierra, corriente y energía. Bueno, algo de todo eso sale. Caleb, acabas de llegar. A ver si entras en ritmo. ¿Qué obtenemos del contacto de luz que está en tu casa? Ok, ya los tengo aquí, voltaje, corriente. Perfecto. Ok. Prácticamente son todos los términos. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor alguien diría una resistencia. Por el cableado, obviamente. Ok, lo que tú quieres o tienes aquí en tu equipo, ¿con qué equipo de medición medirías cualquiera de esas cosas en tu equipo, aquí en tu contacto? ¿Qué equipo de medición agarrarías tú? ¿Un qué? ¿Qué? Ok, pero bueno, ese es nada más como, es de inducción, por decir. Bueno, no, lo que tú insertas aquí, así es una puntita, lo voy a desplazar hasta acá. Hazte de cuenta que es un desarmador. Ajá. Y aquí está. Sí, debe de ser forzosamente el de la fase, o sea, el de acá. El de la fase, porque tú lo estás agarrando, mira, tú estás acá, tú estás haciendo tierra aquí. Como tú eres tierra y estás agarrando la fase, se induce aquí un voltaje. ¿Para qué? Para que esto prenda. Pero si pones tierra con tierra, nunca te va a dar nada. O neutro. ¿Sí me explico? Bien, esa sería una punta de prueba. Pero bueno, con esa punta de prueba puedes obtener o saber si hay voltaje. Si hay voltaje, se genera un flujo de corriente, ¿eh? Pero el equipo de medición propiamente para medir lo que tenemos en el contacto, ¿cómo se llamaría? A ver, díganme. Nada más lo estoy poniendo a pensar, ¿eh? Para que vean cómo está. ¿Cómo se llamaría ese equipo de medición? Te lo voy a poner algo así. Nosotros tenemos un multímetro. Mul, múltiples. Metro, medición. Múltiples mediciones. Un multímetro te hace muchas mediciones. Pero en qué lo pondrías? ¿En qué función lo pondrías ese multímetro? ¿Para medir qué? Porque lo vas a medir acá en el contacto que tengo en azul. A ver, dime, ¿qué sería? Corriente alterna. Bueno, de entrada sería, vamos a decir, ok, tú me dices corriente alterna. Medición de tensiones. Medición, sí. Una tensión es igual a un voltaje, es igual a una diferencia de potencial, es igual a un potencial. Cuando nosotros estudiamos las cargas eléctricas, te decía, calcúlame el potencial B, o calcúlame la diferencia de potencial, o el voltaje, o la tensión. Todos estos términos hablan de lo mismo, son lo mismo. La tensión, voltaje, diferencia de potencial, todo eso es lo mismo. Entonces, acuérdate, tú tienes voltaje en corriente alterna, tienes corriente en corriente alterna. Pero bueno, ¿en qué función lo tendrías que poner? Obviamente debe ser en voltaje. Si tú pones en voltaje aquí y la otra terminal por acá, lo que te va a dar es voltaje. Y está bien, así lo tienes que hacer. Pero si se te ocurre ponerlo aquí en corriente de corriente alterna, simplemente te echas al multímetro, ¿eh? Porque quieres medir corriente donde aquí está saliendo voltaje, jóvenes. No sale ni resistencia, no sale potencia, no sale amperaje, no está, bueno, tierra sí está, pero no quiero medir tierra, no tiene caso. Viene una corriente implícita, ahorita te digo cuando se genera corriente y cuando se genera energía. Lo que tú estás obteniendo de este contacto o lo que tú puedes medir es directamente voltaje con un voltímetro. Se llama voltímetro cuando mides voltaje. Si ese voltímetro lo cambias a amperaje, se llama amperímetro. ¿Sí me explico? Entonces, jóvenes, si tu circuito fluye la corriente aquí y está un foco, porque mira, voy a borrar todo, a ver si me explico.
Está tu circuito ahí, ya lo teníamos tu contacto. Si no hay nada conectado, jóvenes, ¿fluye corriente? No. No. Ok, conecto aquí un foco. Si está apagado el foco, ¿fluye corriente? No. Necesito prenderlo para que fluya corriente. Pero lo que está fluyendo aquí es corriente. Lo que hay aquí físicamente es voltaje. Es un voltaje de 127 volts, corriente alterna. Cuando tú prendes el switch, fluye corriente. Y la corriente no la puedes medir desde estos dos puntos. Tiene que ser abriendo un puntito y meter el equipo de medición en serie. Obviamente, voltaje por corriente te da potencia. Si no hay corriente, no hay potencia. ¿Qué hay? Solamente voltaje. O sea, el voltaje sí lo puedes medir. Si tú tienes nada conectado, puedes medir su resistencia. Voltaje por corriente por tiempo te da la energía. Entonces, todas las terminologías que usamos, voltaje, corriente, potencia, energía, tiene que haber algo para que se genere. Debe de haber o el voltaje o la corriente, pero en especial del contacto, jóvenes, puedes medir el voltaje. Una vez que haya un flujo, ese flujo es de corriente. Entonces, tengan en cuenta, no es lo mismo voltaje que corriente, que potencia, que energía, que tierra. Toda terminología tiene un porqué, jóvenes. Entonces, cuando tú vas y bajas el switch de la casa, ¿qué estás quitando? ¿Qué están quitando, jóvenes? Energía. No, el voltaje. Por ende, no hay voltaje, no hay corriente, no hay potencia, no hay energía, no hay nada. Pero en general es voltaje lo que tú estás citando. Implícitamente van todos los términos. Por eso cuando te dicen en casa, mira, se fue el fusible se quemó, se fue el voltaje, no tengo potencia, no tengo energía, no tengo corriente, no tienes nada. Pero en general es un voltaje, recuérdenlo, voltaje. Obviamente hay equipos ya que cuando está conectado a algo, te puede medir el consumo de potencia, consumo de energía y demás, pero aplicándolo a fuerzas en funcionamiento, cuando haya voltaje y corriente. Pero por sí solo te da voltaje. Cuando conectas algo y lo conectas, lo prendes, fluye corriente y de ahí todo lo demás. O sea que el decir quita energía, quita potencia, quita amperaje o corriente o quita voltaje, en realidad es voltaje. Jóvenes, lo que hay aquí es voltaje. Si tú quieres medirlo con un multímetro, adiós multímetro, a menos que esté en serie o que sea de gancho. Y ya lo demás, potencia, energía y demás, son combinaciones cuando ya hay esos dos elementos, potencia, voltaje y energía. Entonces, lo que hay, jóvenes, es voltaje, pero en la vida cotidiana tú lo dices como quieran. Entonces, yo siempre les digo, aquí en el salón de clase se llama voltaje. Afuera, ya después del salón, un pasito después del salón, dile como tú quieras, pero pues bueno, las terminologías son muy explícitas. Miren, llevamos casi 45 minutos y no hemos hecho gran cosa. Estábamos esperando a Caleb, pero Caleb pues venía de rodillas, creo, ¿no, Caleb? ¿O qué pasó? Así está lejos. ¿Qué crees que yo hoy tuve que ir al centro? Fui a hacer, es que hay muchas cosas que hacer. Ahorita estamos en jornada electoral aquí en Fezcuautitlán. Digo, no estoy en Fezcuautitlán, yo estoy en Iztapalapa ahorita. Y sí, no había salido, creo que es de las primeras veces que salgo en año y medio. Qué tráfico, qué calor y demás. Venía, no corriendo porque me fui muy temprano para llegar con ustedes, que es la primera clase que tengo el día de hoy, pero de aquí hasta las 9. Ya se había pensado que íbamos a hacer la 8, ya había preparado la 8, pero ya me di cuenta que no, ya no, vamos atrasados por los festivos. Bien, entonces, vamos a empezar y a ver qué tienen de alguna evidencia. Ya vieron entonces cómo calculamos esta tabla. Una vez hecho esto, ustedes lo ponen bonito y demás y me lo mandan. Tipos de forma de señales, jóvenes. Bien, en teoría, bueno, ya sabemos que está, mira, yo siempre les digo, no sé por qué me hacen esta situación, mis compañeros. Modifican las prácticas, pues porque las estamos actualizando y demás. Las actualizamos para hacerlo en formato virtual como ahorita. No son las mismas que usamos en el laboratorio, porque en el laboratorio tenemos todo el material.
o lo hacemos con el material de laboratorio. Aquí te dice, mira, vamos a encontrar varias FEMs, varias fuentes de fuerza electromotriz. Primero el de una celda. Ah, mira, aquí está la celda, ¿dónde está abajo? La ponen primero abajo, ok, no importa, fue el celda fotovoltaica. Luego me dicen de un termopar, el segundo es el termopar y me lo ponen hasta el tercero. Y luego me ponen un tercer elemento, que es la pila, y la pila me lo ponen en el primero. Deberían de respetar el orden, ¿están de acuerdo? Pero bueno, eso es nada más por ponerlo en un cierto orden. Pero mira, me dice, y un generador eléctrico, ya no hay generador. Entonces, de favor, jóvenes, ustedes van a agregar una celda donde diga generador eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí me lo pide. Bueno, ¿qué tipo de conversión? Ahorita lo vemos, tú me vas a decir. Las señales o fotografías yo te las voy a pasar porque ya lo preparé para ustedes y me van a decir qué tipo de señal. Me dijo uno de tus compañeros en la semana que estuvimos haciéndola, oye, pero no está el generador eléctrico acá en la hoja de abajo. Le digo, no, ¿qué crees? Ya lo revisé y miren, de ahí ya nos lleva prácticamente a la siguiente experimentación. Entonces, no sé por qué la cortan mis compañeros y pues no lo hacen bien. A lo mejor no lo ven porque pues, sí todos tenemos errores, pero ya son 3 semestres así, pues ya para un error ya estuvo bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto, jóvenes. Una pila, jóvenes. Una pila, de favor, díganme, ¿qué tipo de energía la convierte en energía eléctrica? ¿De qué Es es? una reacción de óxido-reducción. Ok, entonces, Energía ¿cómo se le química, ¿no? llama? ¿Cómo se le llama a ese proceso? ¿Un proceso qué? Químico. Químico. Químico, perfecto. Quería llegar a la palabra químico. A más allá que como dices que es de oxidación, reacción y demás. Sí, pero es un proceso químico. Ok, la pila es un proceso químico para poder obtener su señal. ¿Cómo es la señal? Se las muestro ahorita, jóvenes. Y con esto me podrás decir si es corriente alterna, corriente directa o corriente continua, con lo que ya vimos allá adelante. Voy a aprovechar aquí para que también me digas esta otra, la fotovoltaica. ¿Qué tipo de energía aprovecha para convertirla a eléctrica? ¿Cuál sería? La solar. Ok, perfecto. Así lo vas a poner tú. ¿Cómo es la señal? Te la presento en este momento y me dices si es alterna, directa o continua. Luego por par, ¿por qué? Porque mis fotos están por par. Ahorita vamos a ver la siguiente, que es el termopar y el generador. Pero primero nos vamos con estas dos. Aunque voy a tener que... Ah, no, aquí mismo están, las puse, mira. Aquí en esta práctica, y nada más dame oportunidad de brincarme. Ahí están, mira. A ver si la... Voy a borrar lo que ya habíamos hecho para que quede limpiecita en la pantalla. Como puedes observar, aquí, ya de los años, yo tengo como 10, 12 años que estamos manejando esta forma y yo ya aprendí desde unos años para acá que les decía a tus compañeros, mira, este es el osciloscopio, jóvenes. Esto es el que usamos en el laboratorio. Como puedes ver, este tipo de señal, trae su botoncito, su display. Y tus compañeros me ponían luego la fotografía, pero me decían pila. Ah, no, le digo, ¿sabes qué? Ponme aquí, mira, me puso su mano, me puso el portapilas y entonces yo deduzco que la fotografía de la izquierda es una pila conectada a un milímetro, pero bueno, lo osciloscopio y me dice colega o me da la señal. ¿Sí lo ven? Entonces lo mismo hice con esta otra, pero ahorita hablamos de la fotocelda. De momento ahorita vamos con la pila. La pila, jóvenes, si yo pongo aquí mi cuadrante, que se alcanza a ver este cuadrante aquí y aquí. Ahora, como lo vimos en la introducción, ¿qué tipo de señal me está dando? ¿Continua? Continua, exactamente, no hay más, continua, tal cual, y ya no digo nada, continua, es positiva, es un buen voltaje de corriente continua positiva. Si hubiera estado aquí la señal, pues porque me conecta al revés, seguramente es porque lo conecta al revés, no hay más, pero es continua. ¿Ya lo vieron qué tipo de señal es? Entonces, ya con esto, jóvenes, tomas la captura y me pones ahí en la práctica. Si no cabe, me pones anexo, ahí en figuras anexadas. Bien, entonces, ya llegamos aquí a la primera parte. Una pila transforma energía química a eléctrica y me da un voltaje de corriente continua. ¿Vale? Bien, pues vámonos a la otra, a la fotocelda. Mira, se ve que aquí el alumno pues agarró la fotocelda y lo puso. Esto yo lo hago para que lo vamos a decir, pues se visualice, ¿no? Y no nos perdamos. De nuevo, si yo tengo mi cuadrante aquí, ¿dónde está el voltaje, jóvenes? Sí se alcanza a percibir, ¿verdad? Borroso, pero se ve. ¿Qué voltaje es ese?
voltaje de corriente que Continua. también es continua. ¿Vale? Sin embargo, si tú llegas con el multímetro y lo seleccionas, no hay voltaje de corriente continua, sino hay un voltaje de corriente directa. Por te digo que en ocasiones se te da voltaje de DC. Y si tú ves aquí en tu palanquita, acá te dice voltaje CD y por aquí voltaje CCA. Algunos ponen el voltaje así, voltaje alterno. Esto se entiende que es un voltaje en corriente alterno. Algunos le ponen voltaje así. Es voltaje en continua y voltaje en directa. ¿Sí lo ven? Entonces, normalmente el multímetro pone este tipo de señales. ¿Por qué? Porque para ellos la continua y la directa es la misma. Por eso nosotros entramos en concepción de decir que una pila te da voltaje directo. No, es continuo. O directo, si tú quieres nombrar, para no pelearnos. Bien, entonces, regreso a la fotocelda, tiene polaridad. Si tú ves en el reverso, donde está conectado, tiene un más, y tiene menos. Si yo lo hubiera puesto mal, pues seguramente la señal hubiera estado acá negativa, y en lugar de ser positivo en voltaje de corriente continua, va a ser negativo en voltaje de corriente continua. Pero en general, así son las formas de onda, jóvenes. ¿Ya lo vieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. sé. Bien. Vamos entonces de regreso a la práctica. La práctica ahora ya te dice, ya vimos que este tipo de energía fue química. Y la fotografía ya la tomaste tú, ya la empalmas aquí o la anexas. Y ya me dijiste que es corriente continua. Ok, para el segundo, me dijiste que es solar. Sí, ¿verdad? Solar, ya te la foto. Ya me dijiste que es continua. Pues ahora vámonos para el termopar. Me dices, termopar. ¿Cómo qué transformación de corriente, más bien de fuerza electromotriz a otra fuerza? ¿De cuál es? ¿Qué emplea el termopar para convertir ese tipo de energía a energía eléctrica, jóvenes? ¿Qué es? ¿Qué es, jóvenes? ¿Cómo Calorífica. calorífica, exactamente. Lo voy a poner por el verde, ¿para qué? Lo hago así, calorífica. El calor. Entonces, ¿cómo es tu fotografía? Ahorita te la presento y me dices cuál de estas señales es. Y por último, trata de hacer con color para que sea distintivo. El generador eléctrico, ya que aquí lo dice, pero no me pusieron la tabla, pero ya no conseguí las fotografías. ¿Qué tipo de energía convierte en energía eléctrica el generador, jóvenes? ¿Cuál sería? ¿Cómo le llamaríamos? Mecánica. Exactamente, la mecánica. Entonces, cualquier tipo de energía, ya lo vimos en paso 4, en energía eléctrica, como es su señal, ahorita me dices si es continua, alterna, directa. Pues manos a la obra, vámonos entonces a la siguiente fotografía para que la veas. Voy a borrar todo esto y vámonos a la siguiente. Aquí están las dos. Y mira, me quedo con la de la izquierda primero y ahí puedes ver la fotografía, es muy ilustrativa. ¿Qué tipo de energía estamos hablando, jóvenes? Calórica o del calor. Le ponemos un termopar. El termopar son dos filamentos que en momento de calentarlos generan una diferencia de potencial o un voltaje. Algo análogo cuando tenemos en la práctica lo hicimos con el salón de clase, dependiendo quién lleve. Cuando tienes o tienes como en más bien pasar la energía de un lado a otro o la carga de un lado a otro. Tú hiciste la situación, ok, los prestaste y uno agarra carga positiva y uno negativa. Pues aquí no los tratamos, aquí los calentamos. Un elemento va a agarrar carga positiva y el otro elemento va adentro va a agarrar carga negativa. ¿Por medio de qué? Del calor. Esto viene conectado a nuestro osciloscopio. Mira, otra vez viene la señal. ¿Qué te está dando, jóvenes? Directa. Voltaje. Puede ser directa. Mira ponerle indirecta, corriente directa. Yo le echo un zoom aquí. Se ve la señal así, mira. Baja y sube. A lo mejor con un mucho super zoom. Vamos a ver si es corriente continua o corriente directa. Le echo un super zoom con gusto para ver qué situación es esto desde acá. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se ve la señal? Aparte de que se lea y demás.
Mira, si lo puedes ver, si puedes tomarla como corriente, alterna o directa. Sí se ven unos pititos como que por ahí, brinca para acá, mira, acá se ve más, así. Pero en general, ¿sabes qué? Yo creo que yo no necesitaría voltaje en corriente continua. Un voltaje en corriente directa, como que lo tendría que ver más marcado así, o a lo mejor así o así, o no sé, así. Para mí, yo considero que sigue siendo continua. Yo ahorita le digo el por qué. No sé si me quedé joven, ¿sabes? Que le eché un zoom. Se llegan a ver las rayitas, pero no consideraría corriente directa. No sé si me explico. Bien, vamos a ver el por qué. Cuando yo te dije de alguna manera el termopar, la fotocelda, no tiene ningún movimiento, jóvenes. No hay ninguna rotación entre ellos, simplemente nada más convierten la energía. Sin embargo, para poder aclarar esto, vamos a ver el último, que es el generador eléctrico. Y el generador eléctrico dice, de estos generadores tenemos 20. Bueno, se conecta, gira, jóvenes, por la parte mecánica, se conectan los hilos con mira qué tipo de señal me da. ¿Qué tipo de señal es esa? ¿Voltaje en corriente qué? Alterna. Este sí se alterna. Y se ve luego, ¿por qué? Porque si yo trazo aquí el eje de ordenado, hay veces es positiva, hay veces negativa y así se va. Entonces, aquí se ve muy claramente. Ahora, este voltaje, ¿quién dirá? Mira, así, mira. A lo mejor tu eje ordenado, mira. Me pensaría que cero. ¿Cómo sería ese voltaje? ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Voltaje en corriente qué? ¿Qué sería? No. Hacia abajo, negativo. No. Fíjate el eje, aquí es el eje Y, donde se voltaje y ahí es tiempo. Si este es el origen, hay veces es más positiva, vamos a decir que es directa, exactamente. Este sería a lo mejor 5 volts. Y a lo mejor aquí abajo es positiva, sigue siendo, porque no ha cambiado. Pero a lo mejor son 3 volts. Por decir algo, ¿no? Y aquí, así se ve que sea de corriente directa. Por eso te digo que la corriente directa sí se ve que varía, pero la continua, para nada, ¿no? A pesar de que le eché, mira, con mucho esfuerzo, no sabía cómo era de acá. Bueno, si le vieron visualizar esto, jóvenes, dale, voy a limpiar la pantalla para que tome su captura. Todavía está ahí la anterior, tomaron la captura esta y la anterior. Y lo ponen. Bueno, ahorita la paso para allá. Y lo ponen en el reporte para que vean y ya se los expliqué. Al menos, pues lo tengo en el servicio público, pero luego tengo 8 videos. Y ahí ya está esta configuración. Ahora, toma la anterior, la primera, que era la de la pila y la responsabilidad. Y ahí se ve la fotografía es muy elocuente. Por eso lo hago así, jóvenes, para que sepan o el que vaya a revisarlo, si nos tocan la situación de que cheque sus reportes y ahí se ve clarito que es esa fotografía de pila y la de la fotocelda del termómetro del motor. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No, jóvenes? No. Y ya llegamos a esta tabla. Y vamos entonces con lo siguiente. Vamos lentos, pero ahí dice que vamos a las 6 de 12. Y vamos a una hora, o sea que vamos en tiempo, pero no soy de velocidad porque tengo las clases que no tengo que ir a echar un refrigerio que sí pesa. Bien, ahora de los que llegaron ahorita, leer, ahorita y Oscar y demás. Bueno, hace rato llegaron. ¿Vieron ya esta parte? Cuando ponen en el electroviso el limón. ¿Hicieron ya esta parte? A ver, ¿quién lo pudo ya realizar? Desde esa parte tengo los materiales, pero todavía no la hago como llegan a mi casa. Bueno, vamos a ver, todavía tienen los 2 días siguientes para fuera, pero bueno, me voy a explicar. Aquí lo que se hace es poner la reacción química, algo ácido, en este caso, por el limón. Yo, por ejemplo, acá lo que nos mandan por ahí hay un envase, el electrolito que se les echa de los carros. Nada más que es muy abrasivo. Si no lo tocas, quedan tus dedos muy pegajosos, incluso lo mantienes más tiempo que se deshacen de dedos, ¿no?
Pero bueno, aquí con el líquido del limón no hace gran cosa. Pero mira, aquí lo único que te puedo decir es que son dos electrodos diferentes. Pero creo que el día lunes uno de compañeros ya no le traía bien, porque lo que era el caimán, este caimán en rojo y el caimán en negro, los metía hasta el limón. Y obviamente para que genere una reacción química, los materiales deben ser de diferente material. Así como cuando nosotros salimos a sacar la frotación, si tú hubieras hecho una regla con una regla, no vas a sacar la energía. En este caso, si yo le echo un poquito más de zoom, puedo incluso hasta visualizar un poquito los materiales con inclusión, ¿eh? Nadie me lo dice, pero creo que la institución lo lleva bastante bien. Por ejemplo, aquí te dice que este material es el cobre aluminio. ¿Sí, verdad, jóvenes? A ver, déjame ver. Aquí abajo dice cobre aluminio. Entonces yo incluyo cobre, que es el primero, y el aluminio es el segundo. Y tú lo puedes ver, el primero es de oro rojizo y ese es el cobre. Y aquí se ve que es el aluminio. Entonces, la práctica yo primero al elemento de la izquierda, segundo al elemento de la derecha. Si no lo tienes o no lo pudiste conseguir o cualquier situación, pues vamos a hacer esto, vamos a llenarlo con lo que tenemos aquí en la placa. Vamos a poner primero cobre, pues segundo cobre. Y entonces el aluminio. Bien, déjame genero. Mira, aquí abajo se ve el voltaje, mira. Dice voltaje, pero también dice corriente directa de DC, por el inglés. ¿Vale? Entonces puedes ver, ni siquiera dice voltaje en corriente continua, que realmente continuo se lo podemos ver en el osciloscopio. Tu señal va a estar así en el osciloscopio aquí. No va a estar así, va a ser continua, pero primero va a ser un multímetro. Bien, entonces, ¿qué vamos a tomar? Mira, con la combinación cobre, aluminio, incluso se puede visualizar, nos dio 0.49 de voltaje en corriente directa. ¿Sí me explican, jóvenes? Sí, profe. Ok, eso es el caso que no lo hayan conseguido. Si lo tienes, pues igual haz tu combinación. Ahora, ustedes saben que el rojo siempre lo tomamos como positivo y el negro como negativo. Entonces, estamos suponiendo que el cobre es positivo y negativo. Aquí obviamente cuando el multímetro no te da positivo, pero no quiere decir que el negativo sí te lo da. Entonces, si está bien conectado, no va a salir aquí el signo. Entonces, ¿cuál sería positivo y cuál negativo, jóvenes? ¿Cuál elemento es el positivo? Pues así como están conectados, ¿no? Sería entonces una marca que era negativo y el cobre es positivo y el Perfecto. Exactamente. Así lo cobre positivo y el aluminio negativo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver en la tabla abajo. Entonces, tú figuras, esta es la figura A, la figura B y la figura C. 7.5C. Y entonces te dice aquí, mira, la primera, cobre, aluminio, mira. No sé por qué lo ponen en segunda tabla, pero pueden ver. Entonces, el cobre era más, el aluminio menos. ¿Qué voltaje generó? 0.49 voltaje en corriente directa. Así dice el multímetro, yo creo que continua. Pero bueno, vamos a dejarlo así, no tenemos con el detalle. Pues ahora vamos a ir al siguiente, en orden, híjole. Lo tendré que haber puesto en orden, lo que pasa es que hacen muchas personas, ustedes no, las personas que hacen cambios, no se dan cuenta, no sé si de alguna manera me explico, jóvenes. Sí. Porque es de alguna manera digo que si lo cambian hacía bien, pero la verdad bien, que lo que vengan ahí de alguna manera mal. Entonces, pero yo les dije que vamos a tratar de tener esa tabla aquí. Vamos a llenarlo incluso por lo que ustedes digan, porque yo dependo de ese aquí. Entonces, ya tengo esto, voy a tratar de hacerlo así. Mi tabla. Voy a borrar todo de nuevo, jóvenes. Y ahora ustedes me van a decir el elemento aquí. Voy a echarle un poquito más de sol para que se vea. Bien. ¿Qué combinación es esa que tengo ahí, jóvenes? Vamos a llenar la tabla. Obviamente la vas a llenar ya. Bien. Combinaciones. Cobre, aluminio. Cobre, aluminio. Este es aquí también.
¿Quién es positivo? Según esto de la obra. El aluminio negativo. ¿Qué voltaje te da? 0.49. Y ya tengo el primero, jóvenes. Vámonos a la segunda foto, a la B. ¿Qué elementos son ahí? ¿Cuál? El carbón. Ese es el carbón y el aluminio. Entonces, el carbón, aluminio, me está. Como no hay polaridad y cambia bien, entonces este es positivo y el gas es negativo. ¿Cuánto mide voltaje? 0.66. Y nos vamos al tercer elemento. Vamos a ver el segundo. El segundo es que el carbón sea el primero, sí, porque se ve una mina de un lápiz. Y el aluminio también se ve brilloso aquí. O sea, sí se ve que está correcto. Vamos entonces al último. Al C. ¿Qué elementos son estos? El cobre y el carbón. Cobre y carbón. Y como ves, aquí están también, pero como están al revés. Pero bueno, vamos a ver. El cobre sería positivo. Entonces el cobre sería positivo acá. Y el negativo aquí ya cambia la polaridad por el otro elemento. Y esto va a ser 1.19 volts en corriente directa. Y ya tenemos obviamente esto lo voy a hacer ahí. No sé qué hicieron al revés. Hubiera puesto la figura con el otro correspondiente, pero bla. Así trabajando los jóvenes. Bien, entonces se puede ver esa parte, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Ahora, ¿qué te dice? Tomando en cuenta o referencia a los resultados de esta tabla, ¿qué combinación de electrodos te dio máxima diferencia de potencial o voltaje? ¿Cuál de ellos jóvenes? El carbón y el aluminio. Exactamente. Siempre se hace, por cierto. Siempre lo hemos salido. Voy a borrar todo para que tú lo pongas bien limpio. Va, 1, 2, 3. Vámonos. Dice, tomando en cuenta, ya explica la diferencia de polaridad entre cada combinación. ¿Te acuerdas que si mal recuerdo, allá era más, menos, tal vez, era más, menos. Fíjate como el carbón con esa combinación negativa, con esa combinación positiva. Porque jóvenes va por la parte química de los iones y demás, pero pues al menos puede saber uno es más negativo que el otro. Lo mismo cuando formamos jóvenes de tabla triboeléctrica con cargas, algo muy similar aquí. ¿Vale? Bien, esto ya lo negativo y lo pones por diferentes tipos de manera. Siempre deben de ser dos materiales diferentes. Si es el mismo, no te va a hacer reacción. Bueno, ¿se entendió jóvenes esta parte? Bien, vámonos a la fotocelda. Pregunta, ¿pudieron conseguir la fotocelda? Jóvenes. Hay quienes me dicen, ya tengo la práctica aquí, ya conté, pero bueno, ya califiqué. Y si hay personas que sí no conseguir una fotocelda, algunas me dan de la parte, algunos quieren, algunas me hablaron, pero bueno, en fin. Entonces, les pregunto, ¿vieron conseguir la fotocelda? No. O sí, jóvenes. Los que bueno, profe. Igual corrieron la fotocelda, pero no tienen ningún motivo, entonces es bastante complicado. Bueno, ni modo, tenemos que vernos para conseguir fotocelda, vámonos a la imagen. Aquí tenemos la fotocelda que está en sombra, por lo tanto se genera un voltaje, un voltaje. Cuando tenemos la fotocelda ya en el sol, pues ya el voltaje es diferente. Y podemos decir los jóvenes, nada más que me ayudan a estar haciendo esta práctica en estos dos elementos que me dan. Yo creo que con luz hasta la temperatura que está ahí, la imagen se visualiza mucho mejor. Pero cuando está sin luz, o sea, aquí, la imagen se salía mucho. Esa es la naturaleza del teléfono, así funciona. Cuando hay la luz, se ven muy nítidas las imágenes. También depende del teléfono. Bueno. Y cuando hay mucha luz, muy poca luz, se ve no muy nítida, se ve aquí. Pero bueno, vamos a ver. Estas dos imágenes las tenemos que poner aquí. Ahora, con qué iluminación, qué voltaje y qué tipo de señales es primero. Ya lo vimos ahí en las fotografías. ¿Qué tipo de señal generaba? ¿Te acuerdas? Era tiro, ¿verdad?
Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver el voltaje. ¿Cuál de las dos señales son con poca iluminación o con mucha iluminación? Va a generar más voltaje, jóvenes. Más iluminación, ¿no? Obvio, porque para eso es exactamente lo que aprovechamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta situación. Y está bien, ¿eh? Ahora, vamos entonces a las relaciones. Y me va a decir, una tiene más que otra, no es cierto. Aquí, mira, por ejemplo, voy a dar un poco más de zoom. Y aquí puedes ver el delay del milímetro. Como no se visualiza muy bien, es decir, aquí no se ve, pero yo ya sé que dice corriente directa CD. Y aquí abajo dice voltaje, que ni siquiera se ve la figura. Lo ven como que muy pixelado, más jóvenes. Bueno, voy a recorrer la imagen con la cámara de arriba, pero con la de abajo. ¿Ya viste cómo se ve ahí? Se ve mucho mejor, ¿verdad? Sí. Pues aquí se dice DC, medio borroso. Es más, dice, mira, ya le dice DC, y también así. Que también es continuo en este caso. Y aquí hay la V de voltios. O sea, que está diciendo que está dando el voltaje en corriente directa. ¿Y qué crees? Que ese voltaje aquí es así, porque la imagen de arriba con sombra dice milivolts, aquí son voltajes. Y bueno, aquí en esta imagen voltajes, en la imagen de arriba son milivolts. Ok, entonces, bien, eso es que yo lo meter a la derecha, echarle mucho zoom para poder terminar esto, que no me da para abajo en cuanto a la toma. Yo decía, no, porque era más o menos, pero era para que me ganen por eso. Bien, aquí en esta figura, jóvenes, que es poca sombra, ¿qué voltaje está dando? Ya llegué en un zoom. ¿Qué voltaje está dando ahí? 7.7. Sí. A ver, son 7.77 unidades. Volts. Son milivolts. Milivolts, perdón. No se ve. Realmente no se ve aquí. Porque brilla mucho. Pero el voltaje es milivolts en corriente directa. Así lo dice el multímetro. Aunque no creas de corriente continua. Bien, entonces expone con poca sombra, jóvenes. Vámonos con mucha sombra. Con mucha luz. ¿Cuánto es de voltaje hay con mucha luz? 0.7 volts, ¿no? Exactamente. Entonces son 0.7, pero ahora son volts, sigue siendo corriente directa. Ahí se ve. Ahora si los dos son más milivolts o el voltaje a milivolts, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te parece más? Yo los dos a los volts. Este también de volts es 107 de volts. Entonces sería 3 veces para acá, ¿no? 1, 2, 3. Mira. 1.0007 de volts en corriente directa. ¿Cuál de los dos mayor? ¿Con sombra o con luz? Con la luz. Obviamente, pero la verdad, me tiene consumo de ahí. Pero ya me los en todo. Ya lo decía, era en mili y el otro era en voltaje. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Pues bien, ahora sí ya llena tu tableta. Aquí está, mira, con poca iluminación, voltaje 0.007 de volt. Y con un mayor iluminación, 107 volts. Y ya, de alguna manera ya podemos ganar esto. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Sí, profe. Bien, entonces, lo aclaro porque, pues, es claro que hacer cualquiera que le haga a eso, porque con luz hay menos voltaje, no. Lo que pasa es que no está bien, vamos a decir, la definición. Si pudiera haber una mejor forma, bueno, ya te lleva igual y quien lo hizo no se dio ni siquiera en cuenta. Ahora me doy cuenta, no salía bien. Esto es la derecha se ve la imagen, con más se ve mucho mejor que con poca luz. ¿De acuerdo? Bien, vamos continuando, jóvenes. Ya tenemos estas líneas, lo que tenemos. Y vamos a palpar, voy a borrar. Y aquí es el de palpar. Vamos bien, jóvenes. Sí. Sí, profe. Ok, el tema de palpar, como lo vimos, estamos viendo las fotos de la derecha. Lo tienes que calentar para que genere una relación
Y esa versión, pues me va a dar un buen voltaje. Por ejemplo, yo veo aquí en la figura de la izquierda, seguramente el cable más de la derecha se ve rojizo y es cobre CU. Pero no tengo el cable de la izquierda, pero será como negrito. Yo pienso que a lo mejor es un alambre de fierro, vamos a ponerle fierro. Como son dos elementos diferentes, pues al calentarlos va a generar una reacción y nos va a dar un voltaje. Según aquí, siempre es positivo. Debe de ser el rojo y el negativo y el negro. Pero aquí como negativo, jóvenes, entonces seguramente el rojo o bien el cobre va a ser el positivo, no me explico, y el fierro, el negativo. Y realmente no se hacía fierro. Sí, siempre que lo en cuanto a la polaridad. Ok, por todo. Estás viendo que no hay calor. Estamos en cero, obviamente. Pero ¿cuánto onda el calor? Mira, subió a 1000 watts. Si las alcanzas a ver, de 1000 watts. Sí, ¿verdad? Entonces te da 1000 volts, 1.4 mil volts. Entonces, bueno, ahí esto. Con ese voltaje es suficiente para poder de los otros. Y allá electrónicamente, si le sabes qué, pues vamos a hacer algo. Vamos a variar los 0 volts. Pues no hagas nada. Pero cuando ya tienes unos volts, puedes empezar a arrancar un ventilador para que enfríe, puedes prender el contra incendios, puedes hacer muchas cosas, o apagarlo bien, si lo conectas, o positivo, negativo. Bien. Vamos a ver qué le piden jóvenes, le movemos más de esto. Mira, aquí está. ¿Cuál fue el voltaje medio? O sea, mira, si no lo tienes, o lo puedes hacer porque, pues si conseguís el alambre, un milímetro, no te lo puedes tomar lado, ahí no hay más. Entonces, el voltaje medio le vas a poner jóvenes. Ahí lo dice, 1.4, ¿de acuerdo? Entonces, con la polaridad es ahí menos 1.4, que ahí lo casualmente. Pero bueno, hay más jóvenes, ahora sí que es lo que hay, no tengo simulación, no tengo nada para que pueda dar de la manera, pues decir, ¿sabes qué? Lo podemos hacer como la nacional. Bien, ¿entendido esta parte, jóvenes? Sí, profe. Bien, de aquí pudiera calcar un poco más del termómetro, pero me voy a ir para la audiencia para pues poderlo ver todo. Bien, ahora jóvenes, nos habla de las pilas o de lo de baterías que tienes en casa. Espero que hayan entendido. Bien, ya pedí las pilas. Pregunto, ¿pudieron seguir pilas? ¿Ustedes traen pilas? Aquí las tengo, pero le digo que no puede ser porque tengo la mayoría de los materiales menos las celdas, pero el tiempo no lo puede hacer. Bueno, la celda no la compren, es un gasto. Pero si no consigues los 2 días multímetro, pues ya te digo cómo sea. Si no vienen a hacer ahora por algún motivo, pues ni modo, vamos a valor del bla, o de para práctica que vienen ahí. Vamos a hablar de las pilas, pero ya vamos haciendo el no es falta. Bien, la pila, jóvenes. Aquí vamos a ver la terminología. ¿Qué voltaje tiene la pila? Pues voltaje determinado. Pero dice aquí voltaje nominal. Esa es la pila que tiene voltaje nominal. ¿Qué quiere decir voltaje nominal? Para la pila menos. ¿Qué creen? ¿Qué significa? ¿Qué es jóvenes? A ver. El voltaje que tendría que dar exactamente, bueno. Sí, el que le dice el fabricante. Y como son pilas tradicionales o al menos vamos a tratar que si fueron nuestras pilas, ¿qué voltaje tienen cotidiano a la mesa? Esas pilas nominal, el de fábrica. Pero vamos a dejarla como tal, como 1.5 volts. Las pilas las de las marcas Rayo, etcétera, todas son de 1.5 nominal, o sea, el fabricante tiene que entregar 1.5 a la hora de 1.6 también bien, a la hora de 1.45 también estaría bien. Bien, esto es cuando están nuevecitas, así de fábrica, ¿no? Obviamente, cuando ya trabajar en la asistencia del control o en una opción día o algo, ya encuentras que es real.
pues es el que le está dando la pila. ¿Alguien la puede hacer esta parte, jóvenes? No. Supongamos que esta pila tenía una 1.37 pasas. Esta pila tenía una 1.48. Y esta pila era 0.9. O sea que ya estaba más gastada. Ok, no solo fue lo mismo que voltaje real y eliminar. Supongamos que se esperan valores y no tienes un hacer. Porque tenemos que decir que fue buen real o no tienes que agregar la pila de la doble fácil menos. Si tú vas a la tienda de la esquina en Yanguis, te sale 4 pilas 10 pesos. Obviamente que su valor o su carga se va a perder de una relativa respecto de la marca y sobre todo esa salida. Bueno, eso es la pila de con el teléfono de que es salida y demás, pues eso es otra tecnología. Pero ahora vamos a poner que son de las cotidianas. Incluso, sí te puedo decir que estas pilas están usando ahí. Son doblables, pero son recargables. Y una pila recargable normalmente se recarga a 1.2 volts. Pero bueno, vamos a decir 1.2 volts. Bueno, si no tienes dos pilas, mira, pues entonces vas a tus dos pilas aquí, tus tres pilas, y aquí está la pila que llega. Mira, ponía dos pilas, su voltaje era así. Bueno, vamos a hablar de voltaje nominal. Si el voltaje nominal que las viendo allí, si fuera idealmente, ¿cuánto tendría que ir el voltaje nominal para dos pilas? 3 volts. 3 volts, porque así dice el fabricante. Si fuera de las pilas ahora, 4.5. Y si yo ahora un valor tengo ahí para las pilas, tendría que valer 1, son 5, son 8, 2.85, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, 2.85. Ok, con los míos, obviamente. Ok. 2.85. 3.75. Y así sería mi diferencia, porque pues nueva, mira, sería ideal. Y la verdad, sí hay un buen voltaje. Bien, ahora, si tú obviamente no te inventes, pues vamos a hacer esto manual de voltaje cuando tienes dos pilas, mira. Entonces sería ahí 2. Y las siguientes son 94. Pues yo no estoy tan mal, me lo enseñan, pero estoy haciendo bueno. Pues tómate los valores que se vienen aquí para las pilas. Y en nominal ya sabes, vale. De acuerdo, ¿se entendió? Sí, jóvenes. Pues ya nada, jóvenes. Y pues de modo aquí, de alguna manera, pues están dando valores por la compañía ya lo hicieron, porque de alguna manera también está aquí puestas las pilas y las acuerdas a la serie. ¿Qué crees? Que en el salón de laboratorio también las podemos ver. También se usa el paralelo, pero ¿por qué la quitaron? No sé. Pero bueno, aquí también una cosa, a la mano por tiempo, qué sé yo. Pero bueno, esto es pilas en serie, como de valor real, le enseñamos, pues por una mala plantita. Y luego la última parte, jóvenes, que resistencia interna de una fuente, y con eso, mira, terminamos. ¿Vale? Entonces les platico porque tú lo vas a hacer en casa, pero lo pueden mandar como una edición. Vamos a hacer una manera aquí se puede concluir considerando los puntos 16 al 19. ¿Y qué crees? Está el 2, 15 y 16 al 19 los desaparecieron. ¿Qué quiere decir? Que se hace por la práctica, pero que los analistas se equivocaron y estos valores no lo son. Querían desde el punto 2 al punto 15. Para que se entiendan, jóvenes. Porque si no, aquí están. Entonces, entonces aquí 13, 14, 15. Por ahí tienen otra chasita más compañía, pero pues no lo sigo más bien. Vamos a abrir bien, ¿no? Pero le podemos modificar casi. Bien, entonces, ¿qué se dice? Mira, aprovechando el circuito eléctrico que tienes en casa, es decir, tu switch, tu contacto, y al los elementos sería o la plancha, y cuando ahora el elemento que consume un montón de energía o de voltaje, y que consume mucha corriente y mucha potencia de energía, vamos a ver la resistencia interna
y una fuente que fue frente de la fuente que suministra ese voltaje. Por ende, corriente, potencia y energía. Bien, entonces puedes ver la resistencia interna de la fuente. Antes de ir por parte del medio que hay en punto 12, ahorita aquí con los siguientes puntos. Cuando nosotros estamos hablando de corriente, de una resistencia, de una fuente, es porque, mira, yo tengo una fuente de energía, aquí tengo una pila. Esta pila es nueva, pero tengo una pila que ya está usada. O viejita, no le quería decir viejita, pero de alguna manera, o sea, además, una pila pasada, ya está viejita, cuando la deja de por un tiempo, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a hacer? O se infla, o está tirando líquido. Sí, ¿verdad? Porque corroe, no está muy corrosivo. Ok. La resistencia, ¿dónde está la resistencia? Interna de una pila. Adentro de ella. Quiere decir que aquí tiene una resistencia. Y esta RRI es chiquita. Entonces, cuando ya había un campo eléctrico aquí y manda unos electrones, van a ir muchos electrones. ¿Vale? Porque es lo que se mueve. Ok, cuando entra en una luz usada, el mismo campo eléctrico quiere entrar aquí, pero su resistencia es ya. ¿Cómo se llama la resistencia? La RRI, la resistencia interna. ¿Cómo se hace la resistencia interna en una pila usada, jóvenes? Esquemáticamente tenemos 6. Más que. ¿Sí me expliqué? Larga, no, No, más grande. Mucho más grande. ¿Cuánta corriente pasa por aquí? Bien poquitos electrones. Todos los electrones de cambio de acá se vinieron las tiras de esos electrones. Entonces, cuando tú tienes un voltaje aquí, ya es un voltaje pequeñito, en cambio acá es un voltaje grande. Cuando tú tienes algo nuevo, algo ideal, algo que está bien, su voltaje y su corriente se conserva, está ideal, no hay pérdidas. Pero cuando ya está usado, ya está viejito y demás, su pila, su batería, su resistencia interna se hace muy grande, por lo tanto su voltaje ahora es muy pequeñito, que incluso ya no sirve y la tiras. A la mejor voltaje de la nueva era de 1.5 volts, hace la semana que me genera 0.9, no, la pila ya sirve igual que ya no se activa, mi reloj ya deja de funcionar, etcétera. Entonces, la resistencia interna es la propia de los materiales que se han hecho los elementos. Todas las fuentes tienen resistencia. Obviamente, cuando no eran bonitas e ideales, su resistencia en realidad es algo ideal. ¿Cuánto tendría que valer la resistencia de máquinas? Si es una fuente ideal. ¿Cuánto? Nada, cero. Entonces, en una fuente ideal no hay resistencia. Tú me estás diciendo 10 volts, los mismos 10 volts están saliendo. Pero cuando hay una resistencia interna en una fuente, tú estás botando de sacar 10 volts, en realidad estás sacando 5 volts, porque su resistencia interna ya se está gastando y se está haciendo más grande. Por lo tanto, deja de captar menos voltaje. Eso es lo que pasa con las fuentes de energía. Cuando tú le exiges mucho, su resistencia se hace muy grande y deja de dar todo de vuelta a toda la señal. ¿Vale? Bueno, con esto, pues ya podemos resolver los otros puntos. Te dice, enciende la luz de tu casa, una luz. Esto lo van a las veces. Y observa que sucede con la luminosidad. Ok, tienes tu foquito, por aquí, foco, y prende el foco. Y ahí la excitación. Dice, ahora, con el foco encendido, enciende una luna como una onda rozadora de cabello. ¿Qué le dice al foco joven que más prende en esto? Da un pequeño bajón. Da un pequeño bajón. Entonces, en lugar de iluminar 10 no se regresa, tampoco vamos a iluminar 5 rayitas, un bajón. Bien, ahora mantente el foco encendido, ¿ok? Y aparte te conecta a la plancha. ¿Y qué sucede si ya tienes conectado el reloj de la casa? Ahora me voy a bailar. Ya es menos intensidad.
menos nada más son 3 relativistas para hacer un otro. Ahora, ¿qué puedes concluir considerando al punto, los puntos anteriores respecto a la resistencia? Si tú hubieras puesto la plancha, el horno, prendió el tostador, prendió tu refrigerador, bajando muy poquito, pues parpadea y elimina muy poquito. Entonces, se puede concluir con respecto a la resistencia interna. ¿Quién está haciendo eso muy grande para que no puedas alimentar mucho poquito jóvenes? ¿Quién está haciendo esa resistencia? Tu equipo que te genera tu energía, tu fuente de alimentación, tu fuente de alimentación se está oponiendo al flujo de corriente. Primero le mucha, luego poca, más poca y luego más poquita. ¿Por qué? Porque se está haciendo más grande la resistencia de ese elemento o al paso del flujo de corriente. ¿Sí me explico? Bueno, esto me lo pone en sus palabras aquí. Y con eso terminaría la práctica. No sé si tienen alguna duda. No. Ok. Pues la meta, ya que tienes el límite de las bases, tienes tus 3 días que me lo mandes. Y ahorita ya les había calificado a la brigada 1, ya les califiqué, pero la brigada 2 me entró de tiempo. La brigada 1 la van a aplicar 4 personas. Y los de la brigada 2, el premio que tienen 10, ellos califican con la práctica. Yo esperaré en una práctica de manden los resultados de la práctica 6. Y vamos al día. Yo no me atraso, pero como no recibí el día por la práctica, ya no la califican a tiempo. No es que yo quiera. Entonces, a mí no, nada, ¿cómo vamos? No, hasta que práctica. Bien. No sé si tengan alguna duda de esta práctica. ¿Nada? No, profe. Bien, pues la damos por mirada, nada más regálenme 5 minutos para cargar la silla. Bien, entonces me voy a práctica número 8. Esta práctica también había una práctica intermedia, no la que la vamos a hacer, que era el osciloscopio. Obviamente, como no lo tenemos, así tonto. Y después iba una práctica que se llamaban equipos resistivos, resistencias y demás vinculadas al voltaje, la corriente, resistencia, que ya lo hicimos con la anterioridad para aplicarle el dedo. Y aquí se van directamente hacia la ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff es para resolver circuitos de varias fuentes. Pero primero me dan lo necesario para hacerlo. Hagan lo que tengan que hacer, pónganse ahí. Y yo les explico la ley de Kirchhoff, si es que ya lo vieron. No creo que con el MM. Ya acabaron de ver entonces. Jóvenes. O todavía siguen capacitores. O cómo van. O en qué tema van. O ya no entran. A ver, cómo vamos ahí con sus temas de clase. ¿En qué van a hablar? A ver. Que me digan en qué tema van de sus clases de especialidad. Calera. Ya se quedaron mudos o qué pasó. Pero no hay nada. ¿Qué pasó? A ver, díganme qué tema van. Ya acabaron los capitales. Creo que ya lo terminamos. Y ya empezaron los circuitos eléctricos con resistencia, reactividad, continuidad o lección. Lo de resistividad ya lo habíamos visto. Ok. Sí, porque ahí se trataron todo eso. Bueno, no todo, lo hemos visto en prácticas. Pero llegar a la ley de Kirchhoff, jóvenes, pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Yo si lo hago tranquilamente. Viene el cuestionario previo, que incluso por aquí te pide bajarla a una canción para que puedas hacerlo y puedas medirlo. Vamos a hacer un simulador y puedas tener la pregunta del cuestionario. Este único ejercicio es el que vamos a analizar nosotros por el método de Kirchhoff, ya sea por mayas o por nodos. Y mira que te dan los resultados. ¿Saben qué? Como tip, ¿te acuerdas en el PT cuando usamos las resistencias? Se puede hacer ya lo hice. Entonces puedes obtener las corrientes y voltajes. Entonces háganlo de simulación. Pueden encontrar a ver. El que está para simular. ¿Cómo se llama? Aquí está, mira.
el Live War. Yo lo bajé la semana, lo eché a correr, lo hice todo. Ya cuando iba a simular ese circuito, me dice, lo siento, no puedo hacer la simulación porque nada más es un prueba. Pero pues dice que no sé, a lo mejor yo bajé uno que no estaba habilitado. No es el único que existe. Existen muchísimos más de ellos que usamos en la escuela. Es el Multisim. ¿Cuál otro se usa? Bueno, ustedes tienen, es que en electrónica usan uno, pero no recuerdo el nombre. Pero yo uso tengo el electrónico Workbench, que es el antecesor al Multisim de hace como 20 años o más. Pero electrónica, ajá. yo sé el Celoteus, ¿no? Anda, Proteus, exactamente, Proteus. Cualquiera de ellos los pueden usar. De hecho, hoy en día, en las cargas de teléfono hay unos muy buenos, muy bonitos que ya los he usado. Te digo que por ya también por ahí de alguna manera los descargamos y sí los pude trabajar. De hecho, ahorita yo me había confundido porque iban a hacer estas y ya había descargado los archivos de la 8. Y bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver qué se va a hacer. Este es el circuito primero a resolver ustedes los dos métodos. Pero es que está medio raro. Pero bueno, aquí te dice la resistencia 1, la resistencia 6, corriente eléctrica calculada y medida. La medida no la podemos hacer, sabemos porque al menos que tengan todo el equipo, que tengan una fuente de 10 volts y las resistencias de estos valores. Pero bueno, no lo dudo, podamos conseguirlo, no lo que se pueda, pero así como hemos tardado, seguramente esto medido no se puede. Voltaje corriente calculada, voltaje calculado sí, y voltaje medido yo dudo que, pero bueno, lo podemos hacer por dos métodos, y lo podemos hacer por el método 1, tanto, método 2, tanto. Vamos a ver esto parte de ustedes, como en la mano, vengo revisándoles. Obviamente teniendo voltaje y potencia, tienes digo, voltaje corriente, tienes la potencia. Permítame tanto. Perdón, me hablaron por teléfono de la escuela de lo que estamos en votaciones. Pero bueno, entonces este joven lo puedes hacer en el simulador en el Proteus también. Y lo podemos hacer, mira, si corriente eléctrica medida con el Proteus o con el electrónico, con el que tú quieras, y lo ponemos aquí. Y nosotros le dicen que me usar para poder calcularla. Ok, esa es la primera parte. La otra parte, mira, aquí dice, introduzca los elementos en el simulador actual. Bueno. Y aquí me dice voltaje corriente, potencia, el mismo que hicimos allá arriba. Es que acá arriba, voy arriba. Debe de ser esos dos métodos diferentes. Ya uno ya ciencia y comprueba con el simulador y explica la diferencia. Vamos a ver qué hacemos. Luego yo le dije, este circuito es el mismo que tenías de cuestionario previo, pero lo analizamos por cualquier método que quieras. No se puede hacer por ley de Young, se puede hacer por superposición, por mallas, por nodos, por simulación, como quieras. Aquí lo hacemos corriente calculada, ya sea en el simulador, corriente calculada por algún método y corriente medida en el simulador. También ya lo hice en el MP, también sale. Y bueno, vamos a ver qué hacemos de esto. Y después de ello, pues aquí tenemos los valores con el simulador. Bueno. Y vamos a ver el circuito RC. También con el simulador, el Proteus sale muy bien, con el electrónico Workbench sale muy bien, lo único que hay que cambiarle. Bueno, no, está bien. Solamente lo que se quiere es la carga y descarga, o el proceso de carga y descarga del capacitor. Entonces lo conectas ahí, lo conectas al osciloscopio. Y aquí te dice cómo conectas y cómo va a ser el proceso de carga y descarga. Aquí está el proceso de carga y descarga. La cuadrada es la señal de inicio y el proceso de descarga es la señal de suma. Entonces, porque se ve ahí, se acaba aquí, hacemos una gráfica y se acabaría todo esto. Entonces, en la introducción hay un montón de introducción del proceso de carga y descarga del capacitor. No vamos a usar nada de ecuaciones para el capacitor, pero sí el simulador para poder ver su proceso de carga y descarga.
¿Se entendió, jóvenes? Ahí me platican. ¿Quién es el médico de Proteus? Yo, Tu edad, ok. ¿Ya lo has usado? no, Bueno. Y yo bajé el Multisim, pero ahí tiene una memoria está muy grande, por eso es un lentísimo. Entonces, está muy bueno. ¿Mande? Yo sí estoy utilizando. Entonces no creo que te sea difícil. Bueno, que sea difícil para ti, Giovanni. Pues es que lo pongo en inversiones. Bueno, pues yo tampoco. Bueno, ya no uso simuladores así, pero pues vamos a ver, ustedes lo hacen con simulador y demás, aquí venimos y lo practicamos con la teoría, pero vamos a hacerlo adelante, como lo hemos hecho ahorita, ¿vale? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? no, profe. Pues vámonos, porque todavía me quedan 17 minutos para mi otra clase. Vamos a comer ahora, pero no sé porque estamos por terminar la jornada electoral también. Pues gracias, nos estamos viendo la otra semana. Y pues nada más, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Sí, nos vemos.